Ok, estimados colegas, vamos con última tanda de ESEP Lenguaje 2017, segundo ciclo, preguntas 47 a 58. El objetivo de la clase es comprender las características del soneto. ¿Cuál de estos conocimientos previos debe tener el estudiante para identificar versos endecasílabos? Versos endecasílabos son versos de 11 sílabas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hubiera por ejemplo, saludablemente loco, vería que tiene 8 sílabas. Este es octosílabo. Entonces, cuando uno está analizando la cantidad de sílabas, muchas veces se encuentra con lo que se llaman sinalefas. Por ejemplo, si yo digo camino al sol, una sinalefa es que esta palabra termina con vocal y la que sigue termina con vocal. Camino al sol. Entonces, esto sería camino al sol. Habrían 5 sílabas. Pero como se arma la sinalefa aquí, estas dos se unen, ¿ya? Y forman una sola sílaba. Entonces se pronuncia camino al sol. Camino al sol. Se une esa dos palabras que terminan ambas con vocales, ¿ya? Eso es. Cuando en el mundo, cuando en el mundo, cuando en el mundo, cuando en. Ahí uno las junta. Entonces ahí salen 11 sílabas, donde pareciera haber 12. Entonces es muy importante ver la sinalefa al contar las sílabas. Entonces, ¿cuál de estos conocimientos previos debe tener el estudiante para identificar versos endecasílabos? Reconocer sinalefa. Vamos con la siguiente pregunta, 48. ¿A cuál de las siguientes figuras literarias corresponde el verso subrayado? Ese, yo soy cántaro quebrado. Bueno, supongo que lo reconocen inmediatamente como una metáfora, ¿ya? A todo esto, si dijera yo soy como un cántaro quebrado, sería una comparación, ¿ya? Naturalmente aquí él está haciendo y diciendo yo estoy roto, no sé, estoy quebrado, ¿ya? Algo le ha pasado. Entonces, esa es la clásica metáfora, ¿ya? Siempre he dicho que cuando no sepan reconocer una figura literaria, pongan como alternativa metáfora porque es la más universal, digamos, ¿ya? De todas. ¿Cuál es el motivo lírico del poema anterior? La ciudad de Constantino Cavafis. Dijiste, iré hacia otra tierra, iré a otro mar. Otra ciudad ha de hallarse mejor que esta. Aquí una condena escrita es todo el esfuerzo mío. Es todo esfuerzo mío. Y está mi corazón como un cadáver enterrado. ¿Hasta cuándo permanecerá mi mente en tal marasmo donde mis ojos vuelvan y donde mire oscuras ruinas de mi vida veo allí? Donde tantos años pasé y destruí y perdí. Nuevas tierras no hallarás, no hallarás otro mar. La ciudad te ha de seguir, darás vueltas por las mismas calles, te harás viejo en las mismas vecindades. Bueno, aquí está claro que él no puede nunca huir de sí mismo. Nuevas tierras no hallará. Sus pensamientos, sus fantasmas, su vida lo persigue, sus recuerdos, sus pensamientos. No se puede librar de ellos aunque recorra todos los mundos, ¿ya? No hay escapatoria, no hay redención, no hay huida. La ciudad es una metáfora de la vida interior del hablante lírico y la ciudad lo persigue. Entonces, ¿cuál es el motivo lírico? La imposibilidad de buscar nuevos rumbos. No es el inevitable transcurso del tiempo, por ejemplo. No es el tiempo, es el lugar. Nuevas tierras no hallarás otro mar. Bueno, eso fue pregunta 49. Vamos con pregunta 50. Una profesora dará inicio a la unidad de lectura comprensiva de la comedia. Previamente realizará una evaluación diagnóstica, cuyo objetivo es comprender los rasgos constitutivos de la comedia. ¿Qué aprendizaje es indispensable incluir en dicha evaluación? Bueno, los rasgos constitutivos. Los rasgos constitutivos se refieren a la estructura externa y la estructura interna. La estructura externa se refiere a... Recuerden que la comedia es parte del drama. El drama es comedia y tragedia, ¿ya? Entonces,
el drama se presenta virtualidad teatral, los personajes hablan. Hay virtualidad teatral, entonces tenemos escenas, cuadros, actos, todo eso se refiere a la estructura externa. Y la estructura interna, en cambio, es el desarrollo del conflicto, la resolución del conflicto, el clímax primero y luego la resolución del conflicto. Esa es la estructura interna, ¿ya? Desarrollo del conflicto, clímax, resolución del conflicto o desenlace. Y la estructura externa, el primer acto, segundo acto, las escenas, primera escena, segunda escena, los cuadros, incluso las acotaciones. Entonces, para comprender los rasgos constitutivos de la comedia, lo que tendría que analizar es la estructura interna y externa de la obra dramática. Vamos con pregunta siguiente, pregunta 51. Misia Manuela sale a la galería. Esto es de Mama Rosa de Fernando de Besa. Misia Manuela sale a la galería. Misia Manuela. Adelante, Mateo. Este entra. Es un hombre fuerte y tosco, de unos 60 años. Enriqueta desaparece hacia el interior de la casa. Buenas tardes, su merced. Me alegro de verte. Hace un mes que no tenía noticias del membrillar y estaba inquieta. No había podido venir, pues, patrona, porque tenía a la Carmela enferma, pero ahora ya está bien. ¿Qué elemento de la estructura dramática se marca con las acotaciones al inicio del fragmento anterior? La acotación aquí, esto que está entre paréntesis, ¿no es cierto? Son indicaciones que hace el autor de la obra para su desarrollo. Adelante, Mateo, este entra. Y la entrada y salida del personaje es lo que marca las escenas. Las escenas están marcadas por entrada y salida de personajes. Por lo tanto, ¿qué elemento de la estructura dramática? La escena. No el acto normalmente se baja el telón. Primer acto, segundo acto. Y la parte cuando el actor habla al público, ¿ya? El diálogo es el diálogo entre los personajes. Bien, vamos con pregunta 52. Lea el siguiente fragmento. Guerrera, no en vano a mi ama la tildan de grande loca. ¿Qué modo de hablar es ese, Lucía? Ahora es cuando siento ser de mi madre aborrecida y de carecer su casa de la autoridad de hija para echarte por la puerta o el balcón. Dime, atrevida, de mi madre a quien venero, ¿hablas en presencia mía de ese modo? Su merced, que es cabeza de familia, estando mi padre ausente, debe saber la doctrina cristiana. Si por acaso su obligación se le olvida o no la cumple, nosotros no debemos arguirla. Ahora, sermón, mire usted, mi señora doña Luisa, aunque usted quiera ser monja, que las monjas no predican. Calla, y no acaso me obligues a que te tire una silla. Así dicen, vaya, vaya. ¿Que he dicho una picardía muy grande? ¿Que mi ama es loca? ¿Hay alguien que no lo diga en Madrid? Una criada ha de tener la osadía de hablar así. ¿Por qué no? Vaya que es cosa inaudita el que una criada hable de su ama 1000 perrerías. Una cosa es que en cualquier casa del lugar se estila. Pues no ha de ser así en esta, infame. ¿Qué tremolinan a deshora? ¿Qué opción caracteriza mejor a Guerrera en el fragmento anterior? Bueno, ¿Guerrera está enojada? No. ¿Es prepotente? No, porque la prepotencia va desde un superior, por decir a alguien que está en un nivel superior, a alguien que está en un nivel inferior. La persona es prepotente, ¿ya? Como dicen, echa el caballo encima. ¿Ya? No, no es prepotente. ¿Cómo es? Descarada, atrevida, insolente. Así es ella, descarada. Obstinada, de algún modo sí, pero no es el rasgo principal en lo que está ella planteando, ¿ya? Es más que nada descarada, atrevida, insolente. Incluso por ahí vi que la palabra, ahí está, atrevida. Dime, atrevida, de mi madre, que ¿ya? Vamos con pregunta siguiente, pregunta 53. De acuerdo con las características del fragmento, ¿quién es el antagonista de la obra anterior? Recuerden que he recomendado leer la pregunta antes. Escena 9. Castillo de Kenilworth. Clamoreo de trompetas, entran el rey Enrique, la reina Margarita y Somerset en la terraza del castillo. Rey. ¿Hubo nunca un rey en posesión de un trono terrestre con tan poco mando sobre la felicidad como yo?
Apenas salí de la cuna, fui rey a los 9 meses. Jamás hubo súbdito que aspirase a ser rey tan fervientemente como yo deseo ser súbdito. Entran Buckingham y el viejo Clifford. Salud y feliz ser nueva vuestra majestad. Bien, Buckingham. ¿Ha sido apresado el traidor Cae? ¿O se ha retirado para volver más fuerte? Entran por debajo de la terraza cierto número de compañeros de Cae con cuerdas al cuello. Se ha fugado, mi señor, y todas sus fuerzas ceden. Y los que están aquí, en esta humilde actitud, con la cuerda al cuello, esperan de vuestra alteza las sentencias de vida o muerte. Bueno, ya tenemos obviamente al antagonista. Ahí es, el antagonista es el traidor Cae. Recuerden que siempre tenemos un protagonista y un antagonista en las tragedias, en las comedias, en las obras de virtualidad teatral. Por tanto, obviamente que el antagonista es el traidor de Cae. Y el protagonista de todo esto es obviamente el rey Enrique. Vamos con pregunta 54. Dice, lee la siguiente historieta. Y dice, me llamo Enriqueta, no me gusta la espinaca, el olor a caño de escape, que me digan qué grande estás, el ruido a bicho aplastado, tocar un sapo, hacer deberes de matemática. Sí me gusta leer, hacer que los bichos bolitas se hagan bolitas, que llueva, sacarme las cascaritas de las lastimaduras, el olor a plastilina, dormir hasta cuando yo quiero. Es una ayuda a memoria por si me da amnesia, como en las películas. ¿Dónde pusiste que te gustó yo? Hay una especie de gato, un gato. Un docente de octavo básico está abordando la comprensión de diferentes niveles de lectura a partir de historietas. Les presenta a los estudiantes el fragmento anterior y sugiere una serie de preguntas. ¿Cuál de las siguientes preguntas permite al profesor profundizar la dimensión reflexivo-evaluativa de la comprensión lectora? Bueno, aquí la verdad yo tengo cierta discrepancia, si se quiere, con la que está marcada como correcta por el ministerio. Ellos marcaron por qué el primer fragmento del texto está escrito con letra manuscrita. Bueno, defendiendo esa posición, naturalmente que la letra manuscrita es que la niña escribió de su puño y letra, como se dice, ¿no es cierto?, sus pensamientos, los exteriorizó a través de las palabras, señalando lo que le gusta y que no le gusta, ¿ya? Entonces, yo creo que si profundizamos en la dimensión reflexiva evaluativa, hacer la pregunta por qué el primer fragmento del texto está escrito letra manuscrita haría, claro, pensar al niño que es porque ella está exteriorizando su interioridad, está vaciando en palabras sus pensamientos, sus emociones, si se quiere, de algún modo, en este caso sus gustos y sus disgustos. De tal modo que sí es una buena pregunta, ¿ya? A mí tal vez me habría gustado más porque Enriqueta está registrando lo que le gusta y no le gusta. Pero bueno, ahí yo di los argumentos para marcarse como correcta, ¿ya? Bien, voy a la siguiente pregunta. Un docente quiere ejemplificar las figuras retóricas a partir de imágenes creadas por el autor Jimmy Liao. ¿Cuál de las siguientes ilustraciones le permitiría ejemplificar la hipérbole? Recuerden que la hipérbole es una exageración, ¿ya? Y no sé si ven que aquí hay un pájaro inmenso, se prefigura un pájaro inmenso ahí con las ramas de los árboles, ¿ya? Las ramas de los árboles también están exageradamente muchas, por decirlo así, ¿no es cierto? Entonces claramente lo que nos está marcando una hipérbole, yo diría por el número de ramas del árbol y por la figura del pájaro, es obviamente que C, no hay duda que esa es la correcta. Vamos con pregunta siguiente, pregunta 56. Una docente de quinto básico quiere profundizar la interpretación de la siguiente imagen del libro álbum El patio y la muerte de Walt Ehrlich Bruch.
¿Cuál de las siguientes orientaciones dadas por el profesor posibilitan el abordaje de su propósito en torno a la comprensión del sentido de la imagen? Bueno, si ustedes se fijan, en esta imagen no hay una muerte terrorífica. Al contrario, hay una muerte que acoge al pato, entre paréntesis, lo toma de las manos, ¿ya? Es una muerte entonces tierna de algún modo, acogedora, eutanásica diría yo de algún modo, ¿ya? Dulce muerte, o buena muerte, ¿ya? Entonces, eso son lo que nos evoca o provoca la figura de la muerte representada de la forma que está representada, ¿ya? Entonces, ¿cuál de las siguientes orientaciones dadas por el profesor posibilitan el abordaje de su propósito en torno a la comprensión del sentido de la imagen, principalmente de la muerte, por supuesto? ¿Ya? Reflexionar sobre la personalidad atribuida a la muerte a partir de sus gestos. Y esa personalidad, como decía yo, es una personalidad que acoge, ¿ya? Acoge una muerte dulce. ¿Y cuándo una muerte podría ser dulce o eutanásica? Cuando una persona, por ejemplo, está sufriendo dolores atroces, cuando no hay ninguna posibilidad de recuperarse, ¿ya? De sanarse, y solo queda a lo mejor vegetar un mes, 2 meses, 5 meses, un año, 2 años, 3 años, en una situación de postración, de dolor e incurabilidad. Entonces ahí se puede provocar la eutanasia o la buena muerte, cuestión que seguramente va a ser legislada en nuestro país dentro de poco. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta 57. Un docente de quinto básico se encuentra trabajando el objetivo de interpretar el sentido de textos discontinuos usando conocimiento contextual. Dentro de las actividades planteadas a sus estudiantes les presenta la siguiente viñeta. Bueno, ahí hay una viñeta en que Jane está viendo su celular, donde se está comunicando Tarzán con ella, y le dice: yo Tarzán, tú Jane. Y ahí dice: el Twitter es fantástico, pero 140 caracteres son como una exageración, ¿no? ¿Qué pregunta podría formular la profesora para posibilitar que los estudiantes realicen una interpretación de la viñeta? Bueno, Tarzán habla atarzanado, o sea, habla en infinitivo. Yo ir bosque, ¿ya? Mañana venir amigo, ¿ya? Entonces él tiene un lenguaje súper simple, súper rudimentario. Entonces 140 caracteres para él son una eternidad, ¿ya? Su lenguaje, como les decía, es simple, básico, rudimentario. Por lo tanto, para interpretar la viñeta que dice: el Twitter es fantástico, pero 140... ¿Por qué 140 caracteres son una exageración? Por el modo simple, básico y rudimentario de hablar de Tarzán, que habla solamente en infinitivo. Y vamos con pregunta 58 y última. La hemos visto varias veces ya esta. Lee y observa el siguiente cómic, abrir un buen libro, y del libro emanan lo que yo interpreto como mariposas. ¿Qué figura literaria da sentido al cómic anterior? Bueno, una metáfora de que tú al leer te transformas para bien, sufres una metamorfosis positiva, tu mente se enriquece, y entonces esa metamorfosis está señalada por las mariposas que surgen del libro. Recuerden que la mariposa, antes de ser mariposa, es oruga. Bien, entonces estamos claramente ante una metáfora. Y eso es todo con ESEP 2017, lenguaje segundo ciclo. Muchas gracias, estimados colegas. Yo, entre paréntesis, he ido retrocediendo. Partí el 2023 y he llegado al 2017, por lo tanto he terminado con esto las pruebas de lenguaje desde el 2023 hasta el 2017.
Recuerden que las de matemáticas ya también las hice en el mismo orden. Así pienso seguir ahora con generalista y posteriormente con ciencia y con historia. Tengo mucho trabajo por hacer. Les agradezco su atención. Muchas gracias.